Pues gracias a Dios tenemos esta oportunidad maravillosa, esta libertad de conectarnos con nuestro Dios. Sabemos que Dios está en todas partes y podemos hablar con Él siempre, pero siempre Él se deleita porque dice que escudriñemos siempre su palabra. Es un alimento vivo. Y bueno, alguien decía, ¿verdad? Yo no lo sé, no lo he corroborado, pero dice, es que una persona, un pastor, ¿verdad? O misionero, dijo, voy a comer de la palabra de Dios todos los días y no solo de pan vivirá el hombre. Y se plantó sobre eso, ¿verdad? Creo que era prisionero, una cosa así, y les daban de comer, pero él empezó a anclarse en esa promesa del Señor y posteriormente, pues a pesar de que muchos de los prisioneros ahí morían, pues él no murió porque se alimentaba de la palabra de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Así que bueno, hoy vamos a empezar un estudio maravilloso que se llama la carta del apóstol Santiago. Bueno, no fue apóstol en sí. Vamos a ver, porque hay muchos, hay varios, es más, hay 5 Santiagos o Jacob. Tenemos que entender que muchas veces van a escuchar Jacobo y se va a referir al, perdón, se va a referir a Santiago como Jacobo, porque en el original griego se llama Jacobo, Jacob, si nosotros lo vemos en el original. Entonces vamos a leer unos pasajes en donde se refiere a Jacobo y es el mismo. De hecho, si ustedes saben, en inglés se le llama James, ¿verdad? Entonces, James en inglés, acá le decimos Santiago, pero el original real es Jacob, ¿verdad? Y es Jacobo. Entonces, vamos a ver quién era Jacobo, cómo, en qué época él vivió. Tenemos que ver todo el contexto de por qué lo escribió esta carta, qué fue lo que el Espíritu Santo lo inspiró para escribir esta carta. Está llena de unas, ¿cómo le llamamos? Pepitas de oro, de verdad. Y son 2 hojitas. Si tú lo lees, Santiago, espero que todas ya lo hayan empezado a leer o lo hayan leído de corrido, porque son apenas 2 hojitas aquí, son 5 capítulos bastante breves, pero llenos de tanta sabiduría. ¿Y saben qué? Es el libro o la carta, ¿verdad? Estos son los libros de la Biblia, pero esta es una carta y esta carta es cómo vivir, es la cosa, es el libro más práctico de la, es el libro más práctico que tenemos de la Biblia, ¿sí? Entonces, fíjense, está en el Nuevo Testamento casi al final, porque es tan pequeño. Acuérdense que en la Biblia muchas veces no viene en orden cronológico. Hay una Biblia que dice que es en orden cronológico, porque de hecho Santiago o Jacobo fue el primero que fundó, donde se fundó la iglesia en Jerusalén, pero es un personaje muy especial. Encontramos el libro o la carta de Jacob o de Santiago después de Hebreos. Al final prácticamente tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, ¿verdad? Y luego las cartas paulinas, Romanos, Corintios, Colosenses, Gálatas, etcétera. Después de todo eso y las cartas personales, ¿verdad? Timoteo, Timoteo, Tito y todas las tes, ¿verdad? Como les digo yo, tesalonicenses, Timoteo y Tito, las 3 tes, y luego viene Hebreos, y luego viene la carta de Santiago. No porque no sea más importante, sino porque siempre lo ponen como que de los volúmenes más grandes a los más pequeños, ¿sí? Imagínate, vamos a entender quién es Santiago. ¿Quién es Santiago? Imagínate que tú creces con alguien, es tu hermano mayor. Santiago es el medio hermano de Jesús. Eso está comprobado. Santiago el justo, ¿verdad? Y bueno, en algunas
religiones, etcétera, dice que porque era ya hijo de José, etcétera, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero él era reconocido por todos el medio hermano de Jesús. Entonces, fíjense, imagínate crecer con el Mesías, pero tú no sabes qué es el Mesías, es tu hermano mayor que te lleva para acá, que te cuida, que tu mamá te dice, cuídame allí a Jacobo porque anda haciendo fechorías o tráetelo para acá, en fin, y creces con un hermano mayor, pero pues es un hermano mayor en el sentido normal. Acuérdense que Jesús empieza su ministerio y empieza a hacer milagros hasta los 33 años, ¿sí? Entonces, perdón, a los 30 años. Entonces, ese es el periodo. Entonces, pues él crece como un hermano menor de Jesús, ¿sí? Y entonces ve que Jesús pues aprende el oficio de carpintería porque su padre era carpintero y eso era lo que hacía. El hermano mayor siempre aprendía el oficio de carpintería, ¿verdad? Y entonces de pronto resulta que van a una fiesta y que este hermano empieza a decir, a hacer milagros y a decir que él es el Mesías que fue profetizado desde cuántos años antes en la fe judía. Imagínense, cómo que mi hermano mayor que creció conmigo ahora dice que es el Mesías. ¿Tú qué hubieras hecho? Imagínate, él es el ungido de Dios que viene a salvar el mundo. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Cómo reaccionó Jacobo y sus hermanas? Porque vamos a leer pasajes donde se menciona a los hermanos y las hermanas de Jesús, ¿verdad? Y como ellos reaccionaron, pues francamente difícil de creer, difícil de creer. Inclusive en una ocasión como en un, no es tentándolo, pero decirlo, a ver, ve a Jerusalén y haz tus milagros allá, ¿verdad? Le decía Jacobo, porque pues quiero ver si realmente eres quien dices que eres, ¿sí? Y entonces, fíjense, vemos que Jacobo, después de esta situación, fíjense bien los pasajes que nos acreditan de los 5 Jacobos que tenemos, ¿por qué sabemos que este es el medio hermano de Jesús? Pues vamos a ver unos pasajes que nos van a decir esto, ¿sí? Y vamos siempre, tenemos que corroborar. Acuérdense que aquí es precepto sobre precepto, es decir, en la Biblia corroborando la Biblia. Entonces, vamos a Mateo 12, primero a Marcos 6:3. Vamos a Marcos 6:3. Abran sus Biblias en Marcos 6:3. Mateo, Marcos, ¿verdad? El segundo evangelio. ¿Y qué dice Marcos 6:3? Fíjense, vamos a ver el contexto. Dice, no es cuando Jesús estaba empezando su ministerio, ¿verdad? Fíjense, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, regresó a Nazaret y le seguían sus discípulos porque él ya había escogido a sus discípulos. Y llegado el día de reposo, es decir, el sábado, ¿verdad? El Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Acuérdense que Jesús no fundó iglesias, siempre lo vemos entrando a quién, a los suyos, a la sinagoga. Dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Sí? Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y fíjense ahorita lo que estábamos diciendo. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
Fíjense todos los hermanos que aquí dice que son hermanos de Jesús, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Porque no está hablando de los hermanos en general, como nosotros decimos, ay hermanita, ay hermano. No, está especificando la familia, la genealogía de Jesús, ¿ok? Entonces dice, pues ¿cómo que ahora anda haciendo milagros? Eso mismo pensaba Jacobo, su medio hermano. Pues ¿cómo? ¿De dónde saca esta sabiduría? Pues sí, es un carpintero. No es el hijo de María y el hermano de todos ellos y hermanas. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus qué? Sus hermanas, ¿sí? Está hablando de la familia nuclear de Jesús. Aquí comprobamos que, obviamente, aquí está Jacobo, hermano de Jacobo, ¿sí? Jacobo del que estamos hablando. Recuerden, el original, Santiago es Jacobo. Entonces dice, y, no es, y se escandalizaban de él. Claro, su familia también se escandalizaba. No era una cosa como que, eres mi hermano mayor, jugaba contigo a las canitas, ¿verdad? No había canitas, pero bueno, no sabemos. Pero imagínate, y después resulta que eres el Mesías, que tienes esta sabiduría, que haces estos milagros, que te subes, te entras a la sinagoga, tomas el rollo y dices que tú eres el Mesías, ¿sí? Entonces aquí es donde dice, más Jesús, ¿qué les decía? Fíjense, ¿de dónde viene primero la incredulidad? Pues de su propia familia y de su propia comunidad. Porque dice más, Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿sí? De ahí viene el dicho que todos decimos, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Por eso tenemos muchas veces que el Señor usa a gente externa cuando tú estás en tu familia diciéndoles y diciéndoles una cosa, ¿verdad? Y Dios tiene que usar a alguien exterior, ¿verdad? Y luego, fíjate, mamá, que me dijeron esto, te lo he estado diciendo desde que naciste, pero mejor cállate y deja que el Espíritu Santo lo toque, ¿verdad? Porque esto es lo que Jesús nos enseña. Es muy difícil ser profeta en tu propia casa, ¿sí? Dice, y luego le agrega, y entre sus parientes y en su casa. ¿Sí? Entonces Jacobo, pues obviamente en un principio, y lo vamos a ver también, vamos a ver otro pasaje que también nos confirma esto, ¿sí? Es Mateo 13:55. Vamos a Mateo 13:55. ¿Qué nos dice Mateo 13:55? Otra vez, es lo que dice, ¿sí? ¿De dónde tiene? Vamos al 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, es el mismo pasaje, y se ratifica en Mateo. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sí? ¿No es este el hijo del carpintero? Y entonces, y decían, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí está Jacobo, ¿sí? José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en su casa, está hablando de la familia nuclear de Jesús. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestras familias tú dices y te sientes mal y te sientes que hasta con un sentimiento de impotencia, de fracaso, ¿qué estoy haciendo mal? Porque en tu propia familia, ¿sí? Allá andas tú compartiendo el evangelio y en tu propia familia hay tantas situaciones, hay incredulidad con los hijos, con el marido. Pues es que es lo mismo que Jesús experimentó. Es exactamente lo mismo.
que Jesús experimentó. Pero no pierdas la esperanza y la fe, porque vamos a ver después quién es Jacobo, ¿sí? Que estamos ahora estudiando su preciosa y maravillosa carta, ¿verdad? Entonces, fíjense, la incredulidad de la familia, de los familiares cercanos y de la comunidad en la que Jesús vivía. No te desesperes, Jesús lo pasó también y lo vivió. Vamos ahora, por ejemplo, esa es la de Mateo 13:55. Y luego, fíjense, en Hechos 12:17. Aquí ya estamos hablando de Pedro. Hechos 12:17. ¿Sí? Vamos aquí. Para que vean que ya después, ¿dónde andaba? ¿Dónde andaba Jacobo? En Hechos 12:17 ya estamos hablando, Hechos 12:17. ¿Sí? Este es un pasaje en el que Pedro estaba preso y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vemos que el ángel, él estaba preso, viene un ángel y él libera a Pedro. Y luego Pedro va y toca donde estaban todos reunidos, todos los apóstoles y todos orando por él, inclusive, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa con esto, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso vemos en algunas personas, ¿verdad?, que se llaman hombres que se llaman Juan Marcos, porque es el mismo, ¿verdad? Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y luego, ¿qué pasa? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rhodes. ¿Se acuerdan? Que se asustó tanto porque sabían que Pedro estaba allí, Pedro estaba en la mismísima mazmorra con quién sabe cuántos. Herodes lo había mandado a apresar, quién sabe cuántos soldados y todo, ¿verdad? Y de repente Pedro toca la puerta y Rode, esta muchacha, lo reconoce y del susto ni siquiera le abre a Pedro. Fíjense, dice, cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, ni siquiera le abrió la puerta, empezó a, yo creo que a brincar y a decir, ¿verdad? Sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Y cuando llega, entonces, pues imagínense cómo está. Entonces dice, la cual, está loca, pero ella aseguraba que hacía. Entonces ellos decían, es su ángel. No le creían que Pedro estaba libre. Pues es el espíritu de Pedro. Yo no sé qué pensaban, ¿verdad? Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y toque, 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 y no le abrían del susto. Dice, estaban atónitos, ¿verdad? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, dice. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, ¿sí? Y fíjense aquí, y dijo, hacer saber esto, ¿a quién? A Jacobo. Ya Jacobo era importante. Vamos a ver qué pasaba con ese Jacobo incrédulo, ¿sí? Con esa familia incrédula de Jesús. Dice, vayan y le digan específicamente a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pues claro, porque lo andaban persiguiendo, ¿verdad? Y luego Herodes pues ve cómo es posible que se haya escapado y entonces interrogó a los soldados y aquí dice que los mandó matar porque acuérdense que cuando a un soldado romano se le escapaba un prisionero, lo pagaba con su muerte, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí ya a otro Jacobo, pero vamos a ver antes de esto en Mateo 12:49 y 50, porque aquí ya vemos a un Jacobo diferente, ¿sí? Ya era parte de la comunidad. Entonces vamos a Mateo 12. Fíjense qué fuerte es esta cuestión, ¿verdad? Mateo 12:49
50. Y aquí dice, vamos a empezar, Jesús estaba predicando y entonces, ¿qué le dice? Le dijo uno, fíjense, dice, le dijo uno, en el 47, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él estaba predicando, había una muchedumbre tremenda, ¿sí? Que estaba ya con Jesús, había hecho milagros, ya lo seguía muchísima gente, y entonces afuera estaba su madre y sus hermanos, los que leímos ya en varios pasajes, ¿sí? En Marcos y en Mateo. Entonces ahí dice que eran sus hermanos y su madre. Entonces van y le avisan, ¿verdad? Se van ahí y le dicen, oye, allá está afuera tu madre y tus hermanos. Él estaba evangelizando, él estaba predicando Jesús. ¿Y qué les dice? ¿Qué palabras tan fuertes? Dice, respondiendo, estoy en Mateo 13, 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ¿sí? Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que somos, que por un lado, tú piensas, qué fuerte, qué duro para su familia, ¿sí? Pero él sabía lo que iba a pasar con su familia. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que ahora nosotros somos su familia. Ahí es donde él abre y dice, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Qué increíble, ¿sí? Y él sabía, obviamente, que su familia iba a llegar a sus pies. Y vamos a ver cómo ahora, ¿quién es Jacobo? Después de que Jacobo, fíjense, él está cuando Jesús resucita. Su vida cambió completamente con la resurrección de Jesús. Qué impactante es cuando tú te das cuenta que Jesús no se quedó en el madero, que murió por mí, por mis pecados, pero que resucitó. Esa es mi esperanza. Yo estoy juntamente resucitado con el que está a la diestra del Padre. Yo estoy sentada y tú estás sentado a la diestra del Padre. Esa es la diferencia. Eso fue lo que cambió la vida de Jacobo completamente y de ser una persona que dudaba, como todos podemos dudar, ¿sí? Cuando entendió la resurrección, todo cambió este día en que Santiago el medio hermano de Jesús, ¿sí? Fíjense, era un hombre falto de fe y seguro de que Jesús, pues tal vez no era más que su hermano mayor, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió en ese tiempo? Vamos a Primera de Corintios 15, 7. Primera de Corintios 15, 7. Vamos a leer, ¿sí? Primera de Corintios 15, 7. Dice, y dice así, fíjense. Sí. Ya Jesús había resucitado. Jesús había resucitado, ¿sí? Y dice, después, porque, vamos al 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió también, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, aquí está, ¿quién está hablando? La carta de los Corintios es el apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y luego en el 7 puntualiza,
Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Lo menciona en lo personal, a Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo y después a mí. Jesús se le aparece personalmente a Jacob, a él, ¿sí? A 500 personas, a los discípulos, pero lo menciona. ¿Por qué? Porque Jacobo tenía una misión especial. Después vamos a ver que se le llama en todas las religiones Jacobo el justo. Y bueno, les comentaba hoy en la mañana en la oración que yo siempre quería ser como Pablo y quería ser como Pedro y quería ser, pero ahora que he visto quién es Jacobo, yo quiero ser como Jacobo. Fíjense muy bien cómo venimos a esto. Y después de esto, vamos a entrar ya al contexto de quién es Jacobo. Jacobo, a diferencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Se queda allí en Jerusalén. ¿Sí? Jacobo es el primer dirigente de la iglesia, de la primera iglesia fundada en Jerusalén, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde nacen, porque después empiezan a nacer las demás iglesias por toda Asia, por toda Europa, del apóstol Pablo. Pero la sede, ¿verdad?, estaba en Jerusalén. Por eso, cuando hay las diferencias, ¿se acuerdan? Cuando pasa la situación entre Pedro y Pablo, que Pedro estaba en Jerusalén y era el más fogoso y era él no salió, Pedro, a visitar a las otras iglesias, excepto cuando quería ir a ver qué estaba haciendo Pablo, ¿verdad? ¿Cómo que con los gentiles? Porque Pedro, pues yo soy judío y el Mesías es para los judíos. ¿Quieres la salvación y la redención? Primero hazte judío y luego sálvate, ¿verdad? Para ver si el Mesías, ¿verdad? Porque Jesús es judío y nosotros somos los que poseemos la palabra de Dios y el Mesías es judío, ¿sí? Fíjense, por eso es tan importante esta carta. ¿Y qué sucede? Pero él no era el dirigente de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién fue el dirigente? Jacobo. Jacobo. Y gracias a Dios por su vida, porque cuando hay ese pleito entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿quién es el que sale a mediar? Jacobo. ¿Quién es el que dice, los gentiles entran al reino de los cielos? Imagínense, con un Pedro aquí, con un Pablo acá, y él es el que establece esa unión entre toda la iglesia. Por eso, ahorita que necesitamos tanta unión, él es verdaderamente para mí un ejemplo, un héroe de la fe, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué era lo que permeaba en ese tiempo, cuando Jacobo escribe esta carta, ¿sí? Es una carta que es al inicio de donde empieza la iglesia. Dice, fíjense, es uno de los libros, una carta, más prácticos, puede ser el más práctico de toda la Biblia. Entonces, vemos aquí que en primer lugar, fíjense cómo la sabiduría de Jacobo, porque él era un judío, igual que Jesús, ¿sí? Entonces, él era un judío y el objetivo, sin embargo, el objetivo de esta carta era instruir a otros cómo ser exitosos en la vida cristiana, cómo poner en práctica esa vida cristiana. Y él no tenía sus detractores también, porque estaba en medio de judíos recalcitrantes, ¿sí? Y que eran judaizantes. Y en cambio, vamos a ver en el primer versículo de esta carta tan hermosa, vamos a ver qué es lo que dice Santiago.
Fíjense, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, lo puntualiza. Cuando dice Santiago que él es el medio hermano de Jesús, yo no sé tú, pero a mí me gusta a veces decir, yo soy hija de fulano de tal, mi hermano es el fulano de tal, y mi hijo es quién sabe qué y quién sabe cuánto, ¿sí? Imagínense a Santiago, Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Cuántas veces no podrían decir, pues sí, mi hermano, mi medio hermano Jesús? O comentar, sí, yo crecí con él, yo jugué a las canicas con él. Sí. Nunca vemos aquí que Jacobo se refiera a Jesús de ninguna otra manera más que soy siervo de Dios y siervo de Jesús, ¿sí? De Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y en todo lo que escribe después y en toda su vida después, jamás se refirió a Jesús como su medio hermano. Esta es una carta que nos pone en la tierra en humildad, nos enseña la humildad. Y esto es lo primero que tenemos que aprender. Tenemos muchos versículos en la Biblia que nos dicen que Dios aborrece, ¿sí? El que nos creamos más. Lo aborrece, porque la soberbia te llena y no hay espacio para nadie más. La soberbia es yo, primero yo, después yo y al último yo, ¿sí? Y tenemos que quitarnos esa soberbia para poder dejar entrar al Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué hombre, cuando él dice, soy siervo. Acuérdense que siervo aquí se denomina en varios aspectos, ¿sí? Muchas veces viene aquí esclavo y ustedes van a escuchar también que el apóstol Pablo a veces decía esclavo. Esclavo no es el concepto, se los he dicho, que nosotros tenemos de una persona que vas y que no le pagas y que lo tratas como un infrahumano, ¿verdad? No. En la ley judía, un esclavo era un deudor. Tú pides prestado dinero, ¿verdad? Y entonces no lo puedes pagar y entonces tienes que pagarlo con tu trabajo. Por eso la Biblia nos dice, nunca pidas prestado, ¿sí? Y tú también, yo lo tuve que aprender, ¿verdad? Bastante así, porque cabeza dura, ¿verdad? No prestes porque haces que el otro sea tu esclavo y trabaja para ti. Y la persona tiene que trabajar para el Señor y para Él mismo, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de cuestiones mercantiles y todo eso y todo. Esa es otra situación, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, por eso Dios dice que no debemos de andar pidiendo dinero prestado. En fin, ¿qué es lo que sucede aquí? El siervo aquí en el sentido judío es un deudor. Te debo algo. Entonces, estoy trabajando para ti porque te debo algo. ¿Qué le debemos al Señor? La vida, la salvación, nuestra familia. ¿Quieres que le siga? Le debemos todo al Señor, ¿sí? Y entonces, fíjate que dice esto, dice, siervo de Dios y de quién? De su medio hermano, pero él se considera un deudor del Mesías, porque él entiende que ahora Jesús es el Mesías, esa humildad de, de Jacob, del medio hermano de Jesús, ¿verdad? Y vamos a ir traduciendo literalmente, porque es muy importante el orden de las palabras, ¿sí? Cuando nosotros hablamos el orden de las palabras, quiere enfatizar algo o le quita, le resta importancia a algo. Por eso es importante esto, ¿verdad? Y esto hace que sea más comprensible la vida en un estudio
profundo. Por eso muchas veces me van a escuchar que yo me voy al griego original en el Nuevo Testamento o al hebreo original en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta cuestión. Se dice la palabra de Dios. Dice, esto, dice, y del Señor Jesucristo. Y fíjense lo que está diciendo aquí. ¿A quién le escribe Jacobo esta carta? Él era el principal, él era el que regía la iglesia principal en Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia de donde salió el evangelio. Sin embargo, esta carta, ¿a quién la está escribiendo? La está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Le está escribiendo a la gente que los judíos recalcitrantes los rechazaban. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el reino de Israel? ¿Sí? Con Samaria. Ellos rechazaban a los samaritanos porque se habían dispersado, habían regresado y se habían contaminado con todas las otras cosas. Y los judíos que estaban ahí con Jacob, ¿qué decían? Yo soy judío puro, yo nunca he probado una carne o, perdón, sí, porque ellos comían carne de cordero, que no sea kosher. Yo siempre me he guardado y todo, pero el corazón de Jacobo, que les habla esta carta a los que están en la dispersión, ¿sí? ¿Y dispersión qué quiere decir? Dispersión es una palabra que dice que son los que estamos fuera de nuestro lugar de origen, y les está llamando a que entren al reino, ¿sí? A que entren al reino, porque podemos estar en la dispersión espiritual, es el otro nivel. No estamos en el lugar en donde Dios quiere que estemos. Y Él les está hablando a todos estos judíos que se fueron, ¿sí? Que son de la familia de Dios, pero que están dispersos porque no han entrado verdaderamente a tener la tierra que Jesús, que Dios les prometió. A veces nosotros andamos dispersos en otras tierras, fuera del lugar y la tierra que Dios ya nos ha dado. Dios nos dio territorio, y muchas veces andamos muy dispersos afuera y no tomamos posesión del territorio que Dios ya nos dio. Llámese tu familia, llámese tu ciudad, llámese tu estado, llámese tu nación, la tierra que Dios ya te ha dado para que la poseas. Fíjense, eso es lo que Jacobo está hablándoles a todos ellos. Y fíjense, y empieza con algo muy importante. No sé por qué, pero el Señor me ha dado, han venido personas, he platicado con personas que están pasando por una situación. De hecho, tuve un grupo de jovencitos anoche aquí y les di toda la plática sobre ideología de género. Y yo vi cómo tenían tantas dudas, tantas situaciones, ¿verdad? Y estaban pasando por tantas situaciones que eran difíciles para ellos mantener su fe en un ambiente de preparatoria, en un ambiente de trabajo en que acababan de empezar a trabajar, y que toda esa contracorriente que venía con ellos, ¿sí? Y les cité este versículo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Estoy en Santiago
1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos que cambiar nuestra forma. Él nos está pidiendo que cambiemos esta situación de cómo vemos nosotros las situaciones. Imagínense, él estaba en Jerusalén, había persecución, había mucha persecución en contra y aún tenía persecución él dentro de la misma iglesia, que eran judaizantes, ¿sí? Y sin embargo, él está hablando a los que estaban dispersos y dice, tened por sumo gozo, porque esto es el taller de Dios que nos está forjando nuestro carácter. Fíjense que estaba viendo mencionábamos, ¿verdad? El salmón de los pescados que comemos, ¿verdad? Generalmente llegas a un lugar y la otra vez estábamos en un lugar y pues alguien pidió, un pez espada, que no sé qué, y otro pidió no sé qué y no sé qué. Todos terminaron cambiando la orden por el salmón. El salmón es lo más delicioso, es de los pescados, de los peces, ¿verdad? Que tienen más grasita. La grasita del salmón es un omega que es muy saludable y hasta los médicos, ¿verdad? Te dicen, tienes que comer salmón una vez a la semana o 2 veces a la semana, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Fíjense, el salmón para poder sobrevivir tiene que irse contracorriente, saltando, no sé si ustedes han visto videos, ¿verdad? Es impactante, porque tiene que ir saltando contracorriente, pero en cascadas. O sea, no nada más es en contra de la corriente, así planito, no. Tiene que ir saltando porque hay ríos que forman cascadas y él tiene que ir para poder desovar y poderse reproducir, porque si no lo hace, muere. Fíjense esta analogía. Tú te puedes imaginar que tú digas, es que ya tengo la vida resuelta, qué padre, ya no tengo que hacer nada. Abres los ojos en la mañana, te despierta el sol, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer hoy? Pues, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a, ay, qué flojera ir a caminar, ay, qué flojera ir a, sí, ¿verdad? Yo la primera. Eh, no tienes nada que hacer, pero cuando tienes un reto, Dios puso un mecanismo en nosotros cuando tenemos un reto. Tengo que orar por esto. Tengo esta situación. Señor, aquí va, tempranito, esta situación la pongo en tus manos, dame la estrategia, necesito saber qué tengo que hacer, ¿sí? Porque cuando tú estás haciendo algo para resolver una situación, entonces es cuando puedes seguir actuando y cuando tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vi una entrevista, ustedes saben que ahorita está lo de la película, ¿verdad? El sonido de la libertad, y estaban entrevistando a una de las personas que está en un ministerio muy importante, que van y liberan y todo eso, ¿verdad? Y entonces, él pues veía los videos imposibles de ver. Hay gente que no ha podido ni siquiera soportar la película, ¿verdad? Entonces, enterarse de todo esto. Y el entrevistador con una cara de angustia decía, ¿cómo puedes tú estar viendo eso, sabiendo eso? ¿Y cómo puedes dormir en la noche? Y le decía esta persona, ¿verdad? Era un detective del FBI, le decía, por una razón, porque estoy haciendo algo al respecto. Cuando no puedes dormir, cuando traes esto, es porque no tienes un plan de acción. ¿Y sabes quién te va a dar el plan de acción? Dios te va a dar el plan de acción. Y una vez que lo entiendas, vas a dormir tranquilamente, ¿sí? Porque sabes que Él está en control y porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer en el Señor, ¿sí?
Y yo a veces, sí, me desespero y a veces cuando nos meten una ley en contra y todo eso, y digo, he estado yendo al Congreso, hemos estado en la Macroplaza, estuvimos el sábado pasado y hemos estado, no importa, porque sé que Dios está en control y que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es algo muy, muy profundo que viene también, pero ¿qué es lo primero que nos enseña Jacobo? ¿Sí? El medio hermano de Jesús, que ellos están, o sea, nuestra mente debe de estar en Jesús. Él tiene la paz que nos va a dar. Tienes problemas en tu familia, incredulidad y todo, no te preocupes. Jesús pasó por lo mismo, exactamente por la misma situación que estás pasando, ¿sí? Pero no pierdas la esperanza, porque después esos incrédulos, fíjate dónde están ahora, ¿sí? Jacobo, que es el humilde. Para mí, yo digo, no hay mayor humildad que Jacob. Y acuérdate de eso, porque Dios quiere un corazón humilde. Pero ese corazón humilde sabe que Dios está en control y que yo no es por mis fuerzas, no es por lo que yo vaya a hacer, es simplemente porque es la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jacobo? Tened por sumo gozo, porque vamos contracorriente como el salmón, pero eso va a hacer que nuestra presencia, que nuestro carácter se forje y se forme, ¿sí? De manera que podamos ser verdaderamente adalides, que podamos ser faros de luz, que podamos ser esa sal y esa luz que nuestra familia necesita, que nuestra ciudad necesita, que nuestra nación necesita, ¿sí? Este es el apóstol, precisamente, este es Jacob, ¿sí? Y fíjense, dice en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí esa es otra cuestión, porque dices, tengo que ser paciente, me voy a sentar y voy a ser paciente y voy a esperar a que Dios lo resuelva, ¿sí? Fíjense, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es un reto, este es el reto de esta carta de Jacob. Es la carta donde vamos a encontrar a ver tus obras, ¿sí? Mucha gente se toma de esta carta, por lo que vamos a ver después, y dice, entonces es por obras. Nunca dice Santiago eso, pero sí dice, a ver, ¿dónde están tus obras? ¿Sí? Realmente estás ejercitándote en tu fe, porque la fe, quiero que sepan esto y que lo escuchen, porque la fe sin obras es muerta. Y yo dije, Señor, ¿cómo puedo explicarles sin decir que es por obras que es la salvación? ¿Saben qué visión me dio el Señor? La fe sin obras es muerta. Y vi a un Jesús en una cruz, crucificado. Él perdió la vida, murió, tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte, esa muerte que me correspondía a mí, Jesús murió. Yo vi en esa visión a un Jesús muerto. Sí, murió por nuestros pecados, pero esa no es nuestra esperanza. Esa no es nuestra redención.
es el Jesús resucitado. Es el que se le apareció a Jacobo especialmente. Fue el primer mártir, Jacobo, pero él no renegó nunca de su fe. Un gran adalid, un gran hombre, ¿sí? Porque vio al Jesús resucitado. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿En dónde tienes tus ojos? ¿Tu fe es una fe muerta? ¿O es una fe resucitada con Jesús, caminando de su mano, sentada en los lugares celestiales, que a veces nos da miedo, que a veces tenemos temor? Claro que sí. Cuando te entrevistan en la televisión y dices una bola de cosas y luego te dicen, su nombre, por favor, ¿tú crees que no pasa por un segundo? Mi nombre, ahí está mi familia, ahí están todos. Pero cuando tú entiendes quién es el Jesús resucitado, como se le apareció a Jacob, entonces estás del otro lado, en ese camino de una fe que se manifiesta gloriosa con las obras, porque fuimos creados para buenas obras. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres un Jesús resucitado, eres un Dios vivo sentado a la diestra del Padre, y porque tu Espíritu vive y mora dentro de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque estás aquí, el Paracleto, a nuestro lado, levantándonos, diciendo cada palabra. Te pido que cada palabra que ha sido dicha hoy por el Espíritu Santo, por tu, quede sellada en el corazón y en la mente de todas, de todos y de todas nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow.